Bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda Castillo para Cristo. Buenos días, porque está de mañana. Desde la carretera les saluda su hermano y su amigo Castillo para Cristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Como siempre, dándole gracias al Dios Todopoderoso por habernos dado un nuevo amanecer, un nuevo día de vida y poder respirar y estar vivitos una vez más y pensar en su palabra. Qué bonito es cuando usted amanece pensando en la palabra de Dios, pero qué triste es cuando el hombre y la mujer amanece pensando en hacer el mal. Bendito sea Dios. Pero usted y yo hemos entendido que debemos de adorar al Dios Todopoderoso. Bendito sea Jesús. Queridos hermanos y amigos, les traigo una porción de la palabra de Dios que está bien conocida, esta porción. San Marcos 16:15 dice la palabra de Dios: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Y les dijo, dice la palabra, Marcos 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga, el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la palabra. Aquí tenemos la palabra. Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios, hermanos. Siempre decimos que la gente, queridos hermanos, la gente no entiende esta palabra. Hacíamos un video el día de ayer y le poníamos como tema: la gente no ha entendido la palabra desde el principio. Es que es la mera verdad, hermanos. La gente desde el principio no ha podido entender la palabra de Dios. Fíjese que Jesús, en el tiempo de Jesús, cómo le hablaba a aquella gente en parábola. Miren, cuando se oiga guerra, cuando oigan temblores, cuando se oigan estos falsos predicadores, falsos profetas, y cuando miren los árboles que botan sus hojas, y les ponía un montón de ejemplos, y la gente, hermano, no podía entender lo que Jesús le estaba enseñando o diciendo. Y ahora estamos, hermano, peor todavía. Tenemos la palabra aquí. Si leemos la palabra, nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Pero como la gente no lee la palabra, entonces la gente no entiende, hermano. Y estamos en un tiempo terrible, porque fíjense, los predicadores enseñando la palabra y dándole con todo. Y la gente todavía no entiende la palabra. O sea que hace más de 2000 años que Jesús vino y comenzó a predicar el evangelio, comenzó a enseñar esta palabra. Se le enseñaba a todos los que se reunían y no podían entender esta palabra. Ahora vamos a las calles, hermanos andan en las calles, le explican a la gente, le regalan un folleto, lo invitan a la iglesia y la gente no entiende. El día de ayer yo le decía a un muchacho allá enfrente de la iglesia: ¿quieres entrar a la iglesia? Entra. No, dice, pues por supuesto que andaba, se veía que andaba un poco malito, el diablo lo anda haciendo pedazos. ¿Y quieres entrar, le digo, a adorar a Dios, a la iglesia? Dice, no, dice, porque yo adoro a otra persona. Oiga, dijo que adoraba a la muerte, dijo. ¿Cómo lo mira? El diablo lo anda hecho pedazos, anda hablando él solo, está bien joven y solo hablando disparates. Imagínense, hermano, y una persona joven y
y ya andar en esa situación, estamos en un tiempo bastante difícil. Pero Jesús, abriendo su boquita, le decía a los discípulos, vayan por todo el mundo. Oiga, no solo a un rinconcito, no solo en de cierta persona, no. Vayan por todo el mundo, les dice él, y prediquen el evangelio. Oiga, a toda criatura. El que cree, el que creyere y sea bautizado, ese va a ser salvo. El que no, como queriendo decir, el que no quiera creer, bueno, ahí déjenlo, pero se va a condenar. Oiga, hermano, es la palabra que Jesús enseñó. Eso fue la palabra que Jesús le dijo a los discípulos. Pero la gente la siente dura, bendito sea Dios. Espero que usted no sienta tan dura la palabra. Usted y yo no tenemos que estar sintiendo tan dura esta palabra. Porque a veces cuando el predicador habla fuerte la palabra, la gente se va renegando. La misma gente de la iglesia se va criticando. Ese varón dice, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué predica así? Y oiga lo que Jesús le decía a los discípulos, pues. Y cosas que y los discípulos sí iban, nosotros no vamos. Allá cuando los acordamos, bendito sea Dios. Oiga, hermano, yo sé que hay hermanos que andan en las calles, algunos de un modo, otros de otro modo, andamos hablando de la palabra. Pero los discípulos se movían, oiga, hermano, los discípulos no tenían ni caballo, ni burro, ni bicicleta, ni carro, oiga, a pie, ellos a pie eran buenos para caminar. Si usted se remonta a ese tiempo, si usted se pone a pensar en ese tiempo de Jesús, oiga, hermano, no cree que es una ingratitud lo que nosotros hacemos. Fíjese que ahí está la iglesia cerquita de donde viven los siervos. Y fíjese que nadie puede ir a pie. Tiene que ir en carro. La gente vive cerquita de la iglesia. Y si no va en carro, mire, hermano, si yo viviera cerquitita de la iglesia, yo no fuera en carro, hermano. Yo me fuera caminando, pues si es bueno caminar también. Yo, porque voy de lejos, hermano. Imagínese 2, 3 horas hago yo cuando voy a la iglesia. Pero yo lo que quiero que usted entienda es, remóntese, regrese la mente, regrese el cassette de su mente para atrás, retrocédalo. Y póngase a pensar en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos. Jesús solo le decía, ir por todo el mundo. Oiga, hermano, ¿usted cree que estaba fácil eso? Que Jesús les decía, vayan por todo el mundo. Bendito sea Dios. Pero la gente a veces lee los pasajes, hermano, pero no se pone a pensar. ¿Sí? ¿Y quién va a poder andar en todas partes solo a pie? Y Jesús eso le dijo a los discípulos, vayan por todas partes, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, esta palabra que yo les he enseñado a ustedes. No queriéndole decir, no vayan a ir a enseñar otra palabra o otra cosa o lo que ustedes quieran. No, vayan y prediquen la palabra que yo les he enseñado a ustedes. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. El que no creyere será condenado. Oiga, hermano, otra cosa que pasa aquí en este versículo, cuando dice ir predicar a toda criatura. Oiga, hermano, los católicos están bien confundidos también con ese pasaje, ¿bien? Fíjense que los católicos piensan que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que fuera a predicarle a los niños que están recién nacidos. Usted, mire, hermano, fíjese que yo a veces me pongo a pensar, hermano, cómo trabaja el diablo, ¿ve? De veras, hermano, cómo trabaja el diablo, fíjese, fino, a su manera, ¿verdad? Fíjese, los católicos piensan que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que fuera a predicarle a los niños cuando dice criatura. Y por eso, y ellos por eso, y ellos por eso bautizan a los niños, ¿ve? Ellos bautizan a los niños porque ellos piensan de que los niños deben de ser bautizados chiquitillos y
Y entonces, porque como el texto dice a toda criatura, entonces yo pienso que el Señor le estaba diciendo que le fuera a hablar hasta a los niños tiernitos. ¿No cree usted que de eso es estar mal de la cabeza, hermano? Sí, yo le digo esto, hermano, porque mire, yo ya he escuchado 1, 2, 3 católicos hablar de esto. Es más, a un sacerdote lo escuché yo una vez decir de que Jesús estaba incluyendo a los niños cuando dijo que fueran y predicaran a toda criatura. Yo lo oí esa vez predicando el hombre en no sé, me acuerdo si era una vela o no sé qué era, una vela creo que era, y estaba celebrando él allí y yo estaba escuchando. Yo había ido porque era un amigo de mío que había muerto, había ido a acompañar a la vela, pero cuando el hombre comenzó a predicar, comenzó a decir de que nosotros, que los niños, y comparaba a los niños y decía que la palabra era para los niños. Y oiga, hermano, ellos creen que los niños deben de aceptar la palabra también, porque Jesús dijo que a toda criatura. Oiga, hermano, si Jesús le estaba diciendo que le fueran a predicar a la gente que Dios, a la creación que Dios había hecho, no a los animales, pues por eso nosotros somos criaturas de Dios, creados por Dios, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le estaba diciendo, que le fuera a predicar a la gente que Dios había creado, bendito sea Dios. Pero oiga, hermano, esto piensa que a los niños los estaba mandando Jesús a predicar. ¿No cree usted que falta de entendimiento eso? No, hermano, hay que entender la palabra, hermano. Hay que leer la palabra y hay que entenderla. Hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Oiga, algunos creen. Por eso, hermano, es bueno que usted y yo pongamos atención a la palabra y que leamos la palabra. Porque hay tantas cosas hoy en este tiempo, hermano, que mire, como dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo ya. Entonces, hay gente que piensa que porque ya aceptó a Jesús y ya se bautizó la persona, puede andar haciendo lo que le rebalsa la gana después, que la salvación ya la tiene en la bolsa. ¿Usted cree? ¿Cree usted que no es tan mal esa gente? No, hay que creer en Jesús, hay que aceptar a Jesús, hay que bautizarse y hay que dar fruto, pues. Hay que demostrar que sí ha cambiado la persona, va a seguir lo mismo, pues. ¿Cómo va a hacer eso? Pero la gente mal entiende la palabra, como le digo, cuando la gente no lee este libro, la palabra de Dios, la gente anda mal de la cabeza. Por eso es que usted mira mucha gente enferma, loquitos en la calle, hablando solos, porque a veces en vez de ponerse a leer la Biblia han leído otros libros malos que tiene el diablo y por eso andan todos locos, porque son personas que se han puesto a estudiar libros malos, libros del diablo, libros de brujería, libros del demonio, bendito sea Dios, y por eso es que andan todos mal, porque se ponen a leer o a estudiar otros libros. ¿Por qué no leer la Biblia, la palabra del Dios Todopoderoso? Bendito sea Dios. Mire, hermano, como hermano y como amigo, como quisiera yo hacer entender a la gente que lea la Biblia, ¿sí?, por el bien de cada uno de nosotros. Pero esto depende de cada una de las personas, ¿verdad? Porque si la gente no quiere leer la palabra, bueno, pues él elige o ella elige, nosotros elegimos quiénes queremos ser y a dónde queremos ir. Bendito sea Dios. Nosotros elegimos el lugar donde queremos ir a pasar después de la muerte. Bendito sea Dios. Eso es así, hermanos. Nosotros elegimos el lugar donde queremos ir. Si nosotros leemos la palabra, nos daremos cuenta cómo debemos de conducirlos, cómo debemos de caminar en este mundo.
Y por eso cuando Jesús les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas palabras, hermano, las dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. La gente no le gusta que usted le diga, mira, si no aceptas a Jesús, si te mueres, vas a ir a una condenación eterna. Mire, a mí ya me han dicho, porque yo ya se los he dicho, hermano. Cuando he visto a la gente un poco necia en la calle, le digo, mira, tú puedes decir lo que tú quieras. Y tú puedes pensar, tú puedes ser como tú quieras, ¿verdad? Tú puedes rechazar, porque he visto, me ha dolido cuando yo les he estado hablando, cómo han rechazado la palabra. Y yo le digo, mira, tú puedes rechazar esta palabra ahorita como te rebalse la gana. Pero después de la muerte tu alma se va a dar cuenta que cometiste un gran error, porque la palabra Jesús mandó a una persona a presentarte esa oportunidad de que pudieras tu alma escapar de ir a la muerte, ir al infierno después de la muerte, perdón. Pero no quiso la persona. Ese es el problema. La persona, hermanos, cuando es contraria al evangelio, no le importa, hermano, rechazar a Jesús. No, mire, hermano, no. Es un orgullo, según para ellos, es un orgullo rechazar la palabra, ¿sí? Mire, hermano, estamos en un tiempo tan tremendo que le aseguro que si los discípulos estuvieran en este tiempo y fueran a predicar, se sorprendieran en el tiempo que está la humanidad ahorita. Pero fíjense que desde el principio la gente rechazaba a Jesús. La gente siempre ha rechazado a Jesús. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Jesús desde el principio, desde el niño, comenzó a ser rechazado. ¿Sí? Comenzaron a odiarlo, quisieron matarlo, quisieron quitarle la vida, desaparecerlo. Bendito sea Dios. Oiga, ¿por qué? Por el odio al evangelio, hermano, por el odio a la palabra. ¿Sí? Y entonces, y ese odio, ese rechazo siempre ha permanecido. El diablo le ha dado seguimiento a ese rechazo y se lo ha ido metiendo a la gente. Y por eso es que la gente ahora elige otras cosas, pero menos el evangelio. Bendito sea Dios. La gente mejor cree en brujería. La gente mejor cree que le van a adivinar leyéndole las rayas de las manos. Oiga, hermano, y la gente piensa que con que le estén mintiendo le están diciendo la verdad. Y ellos dicen, oh, este sabe. No, sabe locura, sabe brujería, sabe tonterías del diablo, hermano. Y la gente, mire, por eso dice la Biblia, viene un tiempo que Dios va a enviar una persona con puras mentiras y la gente le va a creer. La gente le va a creer al mentiroso. Dice que por cuanto no quisieron creer a la verdad, que es Jesucristo la verdad, creerán a la mentira. Oiga, este hombre vendrá haciendo grandes cosas con mentiras y la gente le va a creer. Oiga, es que la gente así es, hermano. Mire, hermano, la gente le gusta que le mientan. La gente le gusta la mentira. Es más fácil para ellos creer la mentira que creer la verdad. Oiga, por eso le digo desde el principio, esto viene funcionándole al diablo, hermano. Oiga, llegar Jesús hasta la cruz a dar la vida por la humanidad. Y ellos no creían que era Jesús. Ellos no creían que ese era el Salvador del mundo. Alguna gente se dio cuenta quién era el que estaba muriendo en la cruz del Calvario por los sucesos que pasaron, por los momentos, por lo que se sintió, por lo que se vio cuando él estaba dando sus últimos suspiros allá en la cruz del Calvario por usted y por mí. Bendito sea Dios. Dice que la tierra tembló, se hizo oscuridad, pasaron muchas cosas, se rajó la tierra, ¿qué no pasó? Oiga, hermano, hasta entonces se dieron cuenta que estaban cometiendo un gran error, pero ya había sido
crucificado Jesús. Bendito sea Dios. Ahora, por ese sacrificio, por esa muerte de ese hombre llamado Jesús, es que usted y yo y los amigos que escuchan el consejo de la palabra, es que pueden alcanzar a escapar de ir al infierno. El día viene. El día viene, sea de ir con Cristo o sea de ir al infierno. Ese día viene porque el final está cerca. Así es que, querido amigo, si tú quieres que tu alma no vaya a ir a despertar a un lago de fuego, a un lugar de tormento, al mismo infierno, es ahora en vida que tú puedes ponerte a pensar, ¿será cierto lo que este hombre está diciendo? Que por ese hombre que murió en la cruz, ¿puedo yo alcanzar la salvación? Pregúntate y investígalo y busca a Jesús. Ese fue el objetivo de Jesús. Ese es el objetivo de cada uno del que anda hablando de la palabra. Decirle a la gente que no hay María, que no hay San Martín, que no hay Papa, que no hay ningún santo que pueda ayudarle después de la muerte. Solamente Jesús. La palabra es clara y él dice, y ella dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Esa es la palabra que ha quedado marcada por aquellos grandes hombres. Esa es la palabra que está escrita. Y nadie puede hacer nada por ti después de la muerte. Aquí no hay rezo, aquí no hay misa, aquí no hay cabo de año, aquí se acabó todo. Porque si tú no aceptas a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, estás fuera del marco de la salvación. Bendito sea Dios. ¿Y cuándo es el momento? Ahora que estamos vivos. Hoy que estamos vivos es la oportunidad de poder echarle mano a la salvación. Escucha la palabra. Andan muchos hermanos predicando la palabra, presentando el plan de la salvación a través de Jesús en la cruz del Calvario. Pero la gente no quiere, bendito sea Dios. Pero el deber de los discípulos, cuando Jesús les dice, ustedes vayan y prediquen, como queriéndole decir Jesús, ustedes vayan y abran la boca y hablen la palabra que yo les he enseñado. Si les oyen, bueno. Si la aceptan, bueno. Si quieren seguirme, bueno. Y si no, tú háblala y eso es todo. Bendito sea Dios. Lo mismo andan haciendo cada uno de mis hermanos, todos los que hablamos de la palabra. El objetivo es hablar la palabra. Allá si la gente quiere, está bien, y si no, será su problema. Entonces los discípulos comenzaron a irse, pues uno por un lado, otros por otros, y ellos fueron obedientes, les oyeran o no les oyeran, ellos hablaban lo que el maestro les había mandado hacer. Y eso es lo que nosotros y muchos hermanos en la calle, en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de los estados, de aquí de los Estados Unidos, también la gente anda gritando la palabra de Dios, presentando el mismo plan de salvación que presenta uno, lo presenta el otro, que ha entendido la misma palabra. Bendito sea Dios. Así es, querido amigo. Busca a Jesús, busca a Cristo, busca a aquel que ya no está muerto, busca a aquel que está vivo, aquel que dejó la tumba vacía. Busca al que está vivo, no andes buscando al muerto. Sigue al vivo, no sigas al muerto. Bendito sea Dios. Sigue a aquel hombre que dio la vida en la cruz del Calvario por tus pecados. Sigue a Jesús, aquel que resucitó a Lázaro, aquel que resucitó al hijo de aquella viuda que llevaban a enterrar porque había muerto. Ese es el que está vivo. Bendito sea Dios. Qué bonito es hablar de la palabra del Dios Todopoderoso desde la carretera. Bendito sea Dios. Desde la carretera, grabando en vivo y en directo la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos en el Freeway 85. Aleluya.
Bendito sea Dios, qué bonito, hermanos, hablar de la palabra de Dios. Perdón, bendito sea Dios. Mire, hermano, vamos en la carretera como siempre logrando el tiempo y hemos amanecido siempre con el deseo de hablar del poder de la palabra del evangelio. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo allá en diferentes partes donde andan mis hermanos y mis hermanas trabajando un día más. Bendito sea Dios. Castillo va para el trabajo, pero va logrando el tiempo, porque cuando le entre el trabajo ya no va a tener tiempo. Pero ahorita vamos desde la carretera presentando el plan de la salvación por aquel hombre que dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de las personas. Bendito sea Dios. Siempre hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. Siempre hablando de la oportunidad que Jesús nos vino a dar al mundo entero para que no lo perdiéramos, para que fuéramos inteligentes y le echáramos mano a la salvación y alcanzáramos a escapar de ir a ese lugar donde fue a parar aquel rico que pensaba que no necesitaba, como la misma gente de ahora. Bendito sea Dios. La gente piensa que no necesita echarle mano al evangelio, creer en el evangelio. La gente piensa que no necesita la salvación del alma. Pero así está la gente, como aquel rico que pensaba que lo podía todo, que no necesitaba de la salvación. Pero cuando la muerte lo visita, su alma se dio cuenta que fue a parar a un lugar de tormento. Bendito sea Dios. Eso es lo que no queremos, eso es lo que quisiéramos, que todos escapáramos de ir a ese lugar, a estar allá lamentándose el alma en el lago de fuego. Bendito sea Dios. El objetivo de cada uno de mis hermanos que predican la palabra es presentar el plan de la salvación del alma a través de Jesús. Bendito sea Dios. Desde la carretera, como siempre, desde el Freeway 85, bendito sea Dios, llevando la palabra del Dios Todopoderoso. Oiga, Jesús, abriendo su boquita, le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, bendito sea Dios. Como le decía al principio, algunos enseñan de que porque ya aceptó a Jesús y se bautizó, la gente puede seguir haciendo lo que le rebalsa la gana y que la salvación ya la tiene, pero está equivocado. Bendito sea Dios. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay que demostrar que de veramente hemos rechazado al mundo y hemos creído el sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Maravilloso Dios. Qué bonito, hermano, cuando usted y yo amanecemos otro día más y con deseo de hablar de esta palabra. Esto es bonito. Les saluda Castillo para Cristo. ¿Dónde andan mis queridos hermanos? Escuche la palabra, escuche el consejo de la palabra hoy. Este día no vaya a ser que mañana ya no estemos ni tengamos oportunidad de escuchar la palabra. Queridos amigos, recuerden que la Biblia los habla por un lado y por otro. Y la Biblia dice en el libro de Amós, en el capítulo 8, verso 11, dice: porque aquí, dice Dios, enviaré hambre a la tierra. Bendito sea Dios. No hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar esta palabra que ahorita vamos hablando. Un día se acabará la oportunidad. Ya Castillo ya no podrá andar gritando esta palabra. Mis hermanos ya no estarán. Se acabó la oportunidad. El pastor ya no estará predicando. La gente buscará la iglesia. Hasta entonces buscará la iglesia. Será demasiado tarde. Bendito sea Dios. Es ahora que tenemos la oportunidad. Y es ahora que estamos vivos. Bendito sea Dios. Maravilloso Dios. Qué bonito es hablar de la palabra de Dios. Saludos para mi hermano, para mi pastor, para mi amigo, mi pastor. Bendito sea Dios, Hermer Zúñiga.
y Belkis Zúñiga son los pastores que Dios ha puesto allá en la ciudad de Richmond, California. Allá está la iglesia, acérquese, querido amigo. Las puertas están abiertas, todos son bienvenidos. Ahí estamos, bendito sea Dios, los que hemos creído en ese hombre que dio la vida en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios, maravilloso en Dios. Como le digo, desde la carretera, bendito sea Dios, como siempre, llevando la palabra a través de las redes sociales hasta sus hogares. Escuche el consejo de la palabra antes que se vaya a acabar la oportunidad. Saludos para todos mis hermanos y mis amigos. Bendito sea Dios, Dios les bendiga, queridos hermanos. Los amo en el Señor, como siempre. Sigamos adelante. Como siempre le digo, usted ora por mí, yo oro por usted. Y démosle para adelante. Seamos fuertes. Sé que hay momentos difíciles, pero Dios es más fuerte, es más grande y Él permanece fiel. Y Él es el Todopoderoso. Allá está la iglesia, como le digo, acérquese. Vaya al canal del pastor Elmer Zúñiga, suscríbase y escuche la palabra. Bendito sea Dios. Ahí tenemos al pastor Elmer con una palabra fuerte, con todos los poderes. Y allá están mis demás hermanos con su canal abierto. Vaya y escuche al chaparrito Guido Pando, llevando también la palabra a través del YouTube, allá en la ciudad de Richmond, en Oakland, San Rafael. Allá anda el chaparrito con todos los poderes. Busque Palabra Restaurando Vida, se llama su canal. Vaya y suscríbase. Busque el chaparrito y siga escuchando el poder de la palabra. Bendito sea Dios. Allá está también el canal de Adela Castillo, adorando y predicando en las calles de California la palabra del Dios Todopoderoso. Escucha la palabra. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los amo en el Señor. Ya voy cerca de salirme del freeway y voy a entrar a una área montañosa y ya no vamos a poder tener señal para seguir hablando. Yo quisiera seguir hablando todo el día de la palabra porque me encanta. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Les saluda Castillo para Cristo. Dios les bendiga. Hasta pronto, hermano. Bendito sea Dios.